Gracias por seguir acompañándonos. Hola a todos, vamos a trabajar nuestro tercer capítulo. En este capítulo vamos a hablar de las obligaciones especiales, no solamente del empleador, sino las obligaciones especiales del trabajador. Estas obligaciones las encontramos en el artículo 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Algunas de ellas son obligaciones de hacer, otras que definitivamente ni empleadores ni trabajadores pueden desarrollar en el término pues, de un contrato laboral. En primer lugar, y dentro de las obligaciones especiales del empleador, una de las cosas que el empleador debe tener en cuenta y debe hacer al contratar a sus trabajadores es poner al servicio de él los instrumentos, las herramientas de trabajo que requiera y que necesite. ¿Para qué? Para poder desarrollar una buena labor, que pueda además poner a su disposición unos locales o los elementos que estén en unas condiciones adecuadas para la prestación del servicio, para la que la persona no solo pueda desarrollar su labor, sino que además lo pueda hacer teniendo en cuenta pues, que no vaya a generar una afectación ni de su salud, ni que el hecho de desarrollar de pronto determinada labor que bajo esta subordinación el empleador le esté solicitando al empleado que desarrolle, pues pueda llegar a generar un impacto negativo en ese trabajador a futuro. Otra de las obligaciones que es importante tener en cuenta que debe hacer el empleador es pagar esa remuneración de acuerdo a los periodos de pago que haya definido, el plazo que haya estipulado, bien sea que sea semanal o que sea por día o que sea quincenal. En cualquier caso no debe superar 30 días, ¿verdad? Otra de las obligaciones contenidas en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando hablamos de obligaciones especiales de hacer del empleador, pues es precisamente la de guardar absoluto respeto por la dignidad y por los derechos del trabajador. Recuerden que al inicio, cuando hablábamos de subordinación y cuando hablábamos de ius variandi, yo les decía, si bien es cierto, hay unas facultades como las que les acabo de mencionar que corresponden al empleador, también hay unos límites y en esos límites decíamos que debemos tener en cuenta que no vulneremos ni los derechos de los trabajadores, ni la dignidad, ni muchísimo menos la honra del trabajador. Otra obligación del empleador cuando suscribe un contrato de trabajo o cuando tiene una relación laboral con su empleado es expedir una certificación. Y en muchos casos nos preguntan, esa certificación, ¿qué debe contener? Pues básicamente cuál es el tipo de contrato, cuál es la naturaleza del contrato, cuándo inició, cuándo terminó e incluso cuál fue el que se pactó como remuneración o como salario. En caso de que el contrato termine, pues no es necesario ni aconsejable incluir las causas de terminación del contrato, básicamente porque el artículo es claro y lo que nos dice que nosotros estamos obligados a certificar es, les decía, fecha de inicio, fecha de terminación, la índole de la labor que la persona desempeñó, el salario y cuál fue como ese servicio que finalmente estuvo prestando. Ahora, si estuviésemos pensando que dentro de esa facultad de subordinación nosotros requerimos que uno de los trabajadores se desplace a otra ciudad, como en el ejemplo que les ponía cuando hablábamos del ius variandi, pues otra de esas obligaciones que tiene el empleador es pagar todos esos gastos que pueden representar para el empleador su viaje de ida, su viaje de regreso, todo lo que le pueda llegar a generar el hecho de transportarse incluso a él y a su familia en caso de que yo considere como empleador que voy a solicitarle a ese empleador un cambio de residencia. Esto tampoco es una facultad que en todos los casos podamos decir que sea perfectamente viable realizar, ¿no? Recuerden que hablábamos de unos límites y hablábamos de unos derechos de los trabajadores y seguramente se presentarán casos especiales en los que por más de que yo tenga la facultad de la subordinación y yo quiera hacer uso del ius variandi al que hacíamos referencia en el primer capítulo, pues no voy a poder hacerlo porque pueden existir condiciones especiales de ese trabajador en los que tenga de pronto, a manera de ejemplo, situaciones familiares que deba él resolver en la ciudad en donde fue contratado y que le impidan de pronto poderse movilizar a otra ciudad, por ejemplo. Ahora, existen también unas licencias que están
consagradas en este mismo artículo y que hacen parte de esas obligaciones especiales en las que el empleador está obligado a otorgarlas. A manera de ejemplo, si se llega a presentar una grave calamidad doméstica, y cuando decimos grave, es grave calamidad doméstica, pero además pues que deba ser comprobada, ¿verdad? Otra de las obligaciones especiales que están consagradas en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, al que venimos haciendo referencia a obligaciones especiales por parte del empleador, es precisamente la de garantizar algunas licencias que están definidas en el código. Una de ellas es, por ejemplo, licencias para que el trabajador pueda ir a ejercer el sufragio, licencias por grave calamidad doméstica, y cuando hablamos de grave calamidad doméstica, hablamos de una calamidad doméstica que esté debidamente comprobada, ¿no? También comisiones sindicales, o incluso puede llegar a fallecer alguno de los compañeros de la empresa. Entonces pues también dentro de esas obligaciones de hacer del empleador que están consagradas en el artículo 57 está definido que dentro de esas obligaciones de hacer el empleador pues debe otorgar esas licencias. No existe, digamos, un porcentaje, pero ya son temas que se pueden definir a nivel de reglamento interno de trabajo, un porcentaje en relación con la cantidad de empleados que pueden ir o no. Todo depende de las condiciones también y de las necesidades del servicio, desempeño de cargos oficiales, o por ejemplo cuando alguno de los trabajadores es llamado a ser jurado de votación. Entonces estas licencias están dentro de estas obligaciones especiales que les mencionaba del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Así como veíamos ahora el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo con algunas obligaciones especiales del empleador, les decía también que seguramente, y ustedes cuando vayan a mirar o tengan la posibilidad de analizar ese artículo, van a encontrar que hay otras. Quise nombrarles algunas que en mi criterio son relevantes. También en el artículo 59 del Código Sustantivo encontramos unas prohibiciones para los empleadores. Yo les voy a mencionar algunas de ellas que considero que son de interés. En primer lugar, una de las situaciones de las cuales el empleador se debe abstener de realizar es generar deducciones o generar retenciones o compensar sin autorización o sin mandamiento judicial temas que estén relacionados con el pago, con el salario del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a realizar una deducción, una retención o una compensación, pues debo tener una autorización, y esta autorización es muy importante que esté por escrito, en el que el trabajador, me diga o me autorice a mí a poder retener algunas sumas de dinero en relación con ese pago de salario o de la remuneración que está recibiendo él como retribución al servicio que está prestando. Tampoco puedo, y es otra de las obligaciones, de las prohibiciones que se encuentran en este artículo 59, tampoco puedo obligar al trabajador a comprar mercancías o víveres en almacenes que sean de mi propiedad. Es decir, decirle, sí, le voy a realizar el pago de su salario y entonces usted debe invertir ese salario comprando elementos, víveres o mercancías que sean propiedad del empleado. Eso no está permitido, como tampoco está permitido exigir, aceptar dinero para poder admitir a una persona en el cargo o para cualquier otro ascenso o con otro motivo que esté relacionado con cobrarle a ese trabajador para aceptarlo en el cargo. Tampoco puedo presionar el derecho de asociación. Como les decía, ustedes en el artículo 59 tienen la posibilidad de ir, encontrar seguramente otras prohibiciones que son importantes, que es importante que ustedes las conozcan y que además no solamente las conozcan, sino que las tengan en cuenta para que no las desarrollen dentro del contrato de trabajo con esos trabajadores que han sido contratados y que tienen a cargo. Regresando de la pausa, vamos a hablar de algunas obligaciones especiales y también algunas prohibiciones, ya no en cabeza del empleador como lo veíamos ahora, sino en cabeza del trabajador. Nos vemos en un rato.
Gracias por regresar después de esta pausa. Recuerden que estábamos hablando del artículo 57 y del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Decíamos algunas obligaciones especiales del empleador, pero también hablábamos de unas prohibiciones. Dentro de esas, quiero mencionarles otras que en ocasiones, desafortunadamente, hemos visto que se desarrollan en las organizaciones y no está bien hacerlo. Como por ejemplo, imponerle al trabajador obligaciones desde el punto de vista religioso o político, donde les voy a decir a ellos que deben profesar determinada religión o donde les voy a obligar a que voten por determinado candidato. Entonces eso es una prohibición que está consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo. Yo no puedo imponer obligaciones religiosas ni políticas, como tampoco puedo impedir el derecho al sufragio. Ya lo veíamos que a nivel de licencias, por el contrario, es una de las obligaciones especiales y es poder otorgar esas licencias. Tampoco está bien que dentro de las organizaciones yo esté autorizando el que se realice propaganda política o el que esté llevando candidatos o que esté permitiendo hacer rifas, como tampoco le está permitido al empleador elaborar listas negras. ¿Qué es eso de listas negras? Resulta que ese trabajador, por la razón que sea, ya no trabaja conmigo, salió de la organización y yo decido enmarcarlo en una lista donde en el sector, en la comunidad o en empresas similares o en la misma organización, defino que esas personas no pueden ser contratadas por determinado motivo. Entonces estas listas negras no están permitidas, así como tampoco ejecutar o autorizar ningún acto que pueda llegar a vulnerar los derechos del trabajador o que puedan llegar a afectar su dignidad. En este aspecto también es importante que veamos que no solamente el empleador tiene obligaciones o tiene prohibiciones, también existen obligaciones y también existen prohibiciones para los trabajadores. Por ejemplo, el trabajador debe siempre guardar la moral en relación con sus compañeros, con sus superiores, debe conservar los elementos de trabajo en buen estado, de la misma manera que cuando termina la relación laboral, pues debe restituir esos instrumentos, esos útiles, esas materias primas que le han sido entregadas para el desarrollo de su labor. Debe mantener una total confidencialidad en relación con la información que él pueda obtener en razón a su cargo, salvo obviamente pues que hayan algunas situaciones especiales permitidas y que cuente con una autorización expresa por parte del empleador. Además de eso, el empleador pues va a contar también con un reglamento interno de trabajo y ese reglamento interno de trabajo pues va a tener unas directrices especiales sobre la forma en la que se van a desarrollar las labores y los contratos de trabajo y las obligaciones de los empleados dentro de la organización en la que se encuentren contratados. Entonces, otra de las obligaciones de ese trabajador es precisamente acatar el reglamento interno de trabajo, acatar las órdenes, tener en cuenta cada una de esas condiciones que están dentro del RIT y cumplirlas a cabalidad, ¿verdad? El trabajador también está obligado a informar en caso de que tenga conocimiento de algunas observaciones que puedan llegar a generar algún daño específico a su empleador, pues de indicarlas, de observarlas de manera oportuna, cumplir con todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, con todas esas medidas que puedan llegar a generar desde el punto de vista de la prevención que puedan generar las organizaciones para que él pues no vaya a tener un deterioro en su salud. Y también es importante que tengamos en cuenta que el trabajador no puede, y eso son obligaciones, diríamos, de cosas que no puede hacer, prohibiciones, por así decirlo, del trabajador, no puede sustraer elementos que no son de él, que corresponden a la empresa, como tampoco útiles, materias primas, sin que exista un permiso o una autorización expresa. No le está permitido tampoco faltar sin que exista una justa causa a su lugar de trabajo o sin que tenga un permiso especial del trabajador. Como les decía, estas obligaciones pues ustedes las van a encontrar en detalle en el artículo 59 hablando de prohibiciones. También, al igual que como lo veíamos con el empleador, el trabajador tampoco le está permitido hacer colectas, hacer rifas, no puede tampoco usar, digamos, así como no puede sustraer los elementos, pues tampoco puede utilizar los útiles ni los elementos de trabajo en cosas que no estén destinadas directamente para el trabajo que le ha sido
confiado. De igual manera, el trabajador pues tampoco puede disminuir de manera intencional su trabajo, es decir, voy a disminuir de manera intencional la labor o la agilidad con la que estoy desarrollando mi trabajo. Y así como para el empleador no está permitido coartar, digamos, esa libertad de asociación, pues el trabajador tampoco puede obligar a aquellos que no estén interesados a afiliarse a una asociación o a un sindicato, obligarlos a que lo hagan. Entonces, esas son obligaciones que, como veíamos, son obligaciones especiales. También vimos algunas prohibiciones. Decíamos que pueden ustedes observar artículos 57, 58, 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en nuestro próximo capítulo vamos a hablar básicamente de cuáles son las formas de terminar estas diferentes modalidades de contrato, cómo se terminan, y además de eso también vamos a hablar las indemnizaciones que pueden llegar a generarse en caso de que yo termine un contrato sin justa causa en relación con el contrato a término indefinido, por el contrato a término fijo, el contrato por hora labor o el contrato ocasional o transitorio, que ustedes tuvieron la oportunidad ya de conocer en nuestro capítulo número 1.